días, feliz lunes. Estrenamos espacio, vuestro espacio, un espacio para resolver dudas. El lunes empiezo a resolver dudas sobre la alimentación, sobre cultura de dieta, sobre psicología de la alimentación y sobre conducta alimentaria. Es un lunes empiezo un poco distinto quizá al que estamos habituadas, desgraciadamente, que es ese lunes empiezo a someterme a maltratarme. Hoy vamos a empezar con un tema, el hambre y la saciedad, que cuando os dejé la cajita de preguntas me preguntasteis muchísimo, ¿no? En concreto había una pregunta sobre el hambre y la saciedad, habían varias, pero había una que me llamó la atención, que fue cómo reconectar con la grelina y la leptina. Vale. El hambre y la saciedad, aunque siempre hablamos de las hormonas, ¿no? Hablamos de la grelina y la leptina como hormonas que regulan las ingestas y que regulan el hambre y la saciedad, las señales de hambre y saciedad van más allá de la grelina y la leptina, y además no es algo con lo que yo puedo conectar a nivel consciencia, ¿no? Sí que puedo conectar a nivel consciencia con el hambre y la saciedad. Entonces, vamos a aclarar dos conceptos. Concepto número uno, la parte endocrina, hormonal del hambre y la saciedad, y luego la parte propioceptiva, y aquí sí que hay conciencia, y aquí sí que hay conexión, de las señales de hambre y saciedad que van más allá del hambre y la saciedad regulada por la grelina y la leptina, porque tiene que ver también con la satisfacción, con la plenitud y con diferenciar el hambre y las ganas de comer. ¿Sí? Vamos a empezar con la grelina y la leptina. La grelina y la leptina a nivel endocrino regulan las sensaciones de hambre y saciedad, en realidad solo la de hambre, ¿sí? Porque es la grelina la que da sensación de hambre y la leptina lo que hace es inhibir la sensación de hambre, es decir, sería como un botón on-off. Hambre, no hambre, es decir, la saciedad en sí no es una sensación, no te da una sensación. La grelina te produce esa sensación de hambre y lo que hace la leptina es inhibir la grelina y entonces se inhibe esa sensación de hambre. Cuando se han hecho dietas, cuando se ha manipulado la alimentación y a veces tengo mucha comida y a veces no tengo ninguna, mi cuerpo no sabe por qué. ¿Sí? Mi cuerpo no sabe que estoy rodeada de supermercados, mi cuerpo no sabe que hay disponibilidad, aunque yo no esté aprovechando esa disponibilidad. Es decir, aunque mi cuerpo no está recibiendo comida, no sabe que a pesar de que no está recibiendo comida, sí que hay disponibilidad. Entonces, en el supuesto en el que se pone es, a veces hay mucha comida, hay mucha disponibilidad, a veces no hay disponibilidad. Vamos a hacer unas adaptaciones. No sería evolutivo que cuando hubiese disponibilidad nos saciásemos al segundo bocado, ¿no? Entonces, siempre pongo el ejemplo de un león. Las señales de hambre y saciedad no son iguales en un león que vive en medio de la sabana, donde a veces tiene 20 gacelas a su disposición y a veces no tiene ninguna, que las señales de hambre y saciedad de un león que vive, pobrecito, en el zoo y que cada día a la misma hora le dan tal comida. Entonces, aquel león que vive con unos periodos de mucha disponibilidad y otros de poca, sus señales de hambre y saciedad estarán adaptadas a esa situación. ¿Y esa situación cuál es? Que las señales de hambre están aumentadas porque aumentan las conductas instintivas de búsqueda de comida, aquella parte motivacional que te lleva a buscar comida, entonces las señales de hambre están aumentadas normalmente, y tiene que ver con el tejido adiposo y otras cosas que no voy a entrar ahí, si queréis en otro vídeo lo aclaro, y las señales de saciedad, o sea, se ha generado resistencia a leptina normalmente. Esto en cuanto a la grelina y la leptina. Se genera resistencia a leptina porque, como decía, no sería evolutivo que si hay poca disponibilidad de comida o es estacional, cuando la hay, este león se saciase, no, este animal, este yo, se saciase al segundo bocado. Entonces, bueno, hay más hambre y además esa señal de saciedad está inhibida, digamos, o hay resistencia a leptina. Esto en cuanto a la parte endocrina, a las hormonas, ¿no? A la grelina y la leptina. Pero el hambre y la saciedad está regulada por otras cosas. Entonces, la pregunta era, ¿cómo conectar con la grelina y la leptina? No, ¿cómo conectar con las señales de hambre y saciedad? Ya vemos que con la grelina y la leptina se regulan cuando se regulan las ingestas. Y como consecuencia, pues esas adaptaciones se revierten por regla muy general. En cuanto a lo que es la parte propioceptiva, nos hemos desconectado mucho de las señales porque en lugar de comer atendiendo a las señales de hambre y saciedad, hemos comido o hemos podido estar comiendo atendiendo a otras señales distintas, ¿sí? A la pauta, a la norma o a otra señal que yo me he puesto que no tienen que ver con dietas, a lo mejor son pautas pues, por una alteración digestiva o de otro tipo.
Entonces, nos hemos desconectado, aquí sí, de esas señales a nivel propioceptivo, porque a base de ignorarlas, dejamos de oírlas, ¿sí? Cuando en lugar de que mis ingestas hayan estado determinadas por el hambre y la saciedad, han estado determinadas por otras cosas, por otros factores, pues me voy desconectando de la sensación y del percibir, ¿no? A nivel propioceptivo de percibir esas sensaciones. Y aquí sí que podemos hacer un ejercicio de conectar con el hambre, ¿sí? Con el sentir lo que siento y no pensar lo que siento. Siento hambre y esta parte sentir saciedad. Y aquí vamos a diferenciar hambre y ganas de comer y luego pues saciedad, satisfacción y plenitud, que son cosas diferentes. Normalmente cuando comemos, no comemos solo por hambre o hambre como tal. El hambre tiene un componente hedónico, que es el apetito, las apetencias, y que modulan las ingestas y que las regulan y que forman parte de una alimentación normal, ¿vale? O sea, la conducta alimentaria está regulada no solo por señales, por ese hambre homeostático, digamos, de energía, sino también por una parte hedónica y de placer y a nivel dopaminérgico, porque todas nuestras necesidades están mediadas por la parte motivacional y por el sistema dopaminérgico, porque ¿qué nos llevaría a cubrir una necesidad si esta no nos produjese placer, ¿no? El placer es aquello que nos lleva a cubrir una necesidad. Pasa con las relaciones sexuales, aunque son una necesidad de supervivencia mediada por placer. Entonces, reconectar con las señales de hambre también va de la mano por reconectar con las señales de las apetencias y de las ganas de comer. ¿Qué otras cosas están asociadas a ganas de comer? Que no sean el hambre, ni siquiera el componente hedónico del hambre, ¿no? A la parte apetencia, sino, bueno, está condicionado a algún momento en especial, condicionado a un lugar, condicionado a una hora, porque también nuestras necesidades fisiológicas se condicionan, ¿sí? Los reflejos, en todos los estudios conductuales se ha visto, ¿no? Pavlov con sus perros lo hizo, condicionar reflejos. Y con los niños se ve que cuando empiezan el cole, pues cada uno tiene hambre a una hora, pipí a una hora, caca a una hora, sueño a una hora. Cuando llevan un mes en la guardería, todos tienen caca a la misma hora, pipí a la misma hora, sueño a la misma hora, porque las necesidades fisiológicas pues también se condicionan, ¿no? Los reflejos también se condicionan y esto no es ni bueno, ni malo, ni regular, pero sí podemos hacer conciencia desde este lugar de cómo puedo reconectar con mis señales de hambre y saciedad. Bueno, vamos a ver que el hambre pues también conlleva, no siempre es hambre, también son ganas de comer. ¿Y a qué está asociado? Y aquí podemos prestar atención, hacer conciencia, y este es a base de dejar de escuchar y dejar de oír y de ignorar, pierdo el contacto con ello y dejo de oírlo, ¿no? A base de dejar de escuchar, dejo de oír, podemos reconectar con ese escuchar. ¿A qué responden mis ganas de comer? Y la saciedad pasa lo mismo. Hemos asociado saciedad a otras cosas que nada tienen que ver con la saciedad, quizá que sea pues cuando me he terminado el plato o cuando he cubierto esa cantidad que yo me había estipulado. Y ahí empiezo a ignorar mis verdaderas señales de saciedad. Y os decía que dentro de la saciedad, o sea, ya no tengo ganas de comer, está también la satisfacción, es decir, que a nivel placer, a nivel dopaminérgico, a nivel de refuerzo, esta comida haya sido satisfactoria y no solo me haya quitado el hambre, sino que también me haya quedado esa sensación de satisfacción. Y la parte plenitud, que también sienta plenitud. Pero plenitud no es estoy llenísimo, porque a veces también hemos confundido, a base de dejar de escuchar, hemos dejado de oír y asociamos la saciedad a la sensación de hinchazón. Y la saciedad probablemente apareció muchísimo antes. Entonces aquí también el conectar con la parte placer de esto que estoy comiendo, la parte de satisfacción, ¿sí? Y la parte de saciedad. O sea, sigo teniendo hambre. Entonces, como vemos, es una cuestión de conexión, es verdad, pero volviendo a lo inicial, ¿cómo conectar con la grelina y la leptina? Bueno, la grelina y la leptina son una parte, la parte endocrina, de nuestras sensaciones de hambre y saciedad, que tienen más cosas, porque nosotros somos más cosas, ¿no? No solo somos hormonas, también somos una mente, unas emociones, una parte pues, que tiene que ver con el placer, y nuestras señales de hambre y saciedad han de ser completas, ¿no? Y conectar con eso, cuando se ha estado comiendo y dejando de comer siguiendo reglas, conlleva prestar mucha atención, prestar atención a qué está respondiendo estas ganas de comer, prestar atención a qué está respondiendo esta saciedad,
y si esas ganas de comer son a veces una rebelión, es decir, me he prohibido algo y ese deseo tan intenso es como tengo ganas de comer, y bueno, vamos a ver también ahí. Y la plenitud, estoy atendiendo a y la saciedad, ¿no? Estoy atendiendo a mis señales de saciedad y de plenitud y de satisfacción, o estoy comiendo desconectada de esas señales porque es una rebelión, porque, bueno, me permito y entonces al permitirme me desinhibo, y si hay desinhibición no hay conciencia y no estoy atendiendo a las señales. Espero haber resuelto alguna duda. Podéis dejarme unas dudas para el siguiente vídeo del siguiente lunes, aquí en Instagram, por mensaje privado, o si me lo mandáis al mail, os lo agradezco. juanafernandez@nutricionalmente.es. Hasta el lunes que viene.